Bueno, doctora, para darle inicio al tema, me gustaría contextualizar que México cuenta actualmente con 27 sitios de patrimonio cultural, 6 de patrimonio natural y 2 de patrimonio mixto, inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Qué es el patrimonio natural? Sí, efectivamente, yo creo que antes de hablar de patrimonio natural en particular, habríamos que aclarar qué es el patrimonio en general. Y bueno, el patrimonio en la actualidad, digamos que es una actitud contemporánea o que tiene que ver con la época moderna de la sociedad y se refiere a un proceso en el que los diferentes grupos sociales seleccionan con respecto a ciertos valores que prevalecen en esa sociedad, seleccionan ciertos bienes culturales o naturales y se les asigna nuevos usos. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que el patrimonio natural pues se refiere a bienes naturales, pero en términos más generales, se conocen tres referentes patrimoniales que han surgido en este siglo XX. Perdón, en el siglo XX pasado, olvido que estamos en el XXI. Y estos referentes patrimoniales se refieren primero a la historia o el pasado y se materializan en lo que nosotros conocemos como patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial, y en los sitios, por ejemplo, de patrimonio cultural de la UNESCO, ahí se manifiesta la historia, por ejemplo, ¿verdad? O el pasado. Y nosotros los entendemos o lo entendemos en la arquitectura que es digna de ser conservada o en otro tipo de patrimonio inmaterial como una práctica cultural puede ser, ¿verdad? Y otro referente es la inspiración creativa y a esa se refiere a las creaciones artísticas, ya saben, pintura, escultura, arte en general o también surgidas de la población en general como la gastronomía, que en este momento es muy importante para diferentes sociedades y que es reconocida, por ejemplo, la cocina mexicana, ¿verdad? Y en último término, que es lo que se refiere al patrimonio que nos interesa ahora, que es la naturaleza como un referente patrimonial que nos ha acompañado desde el siglo XX y se reconoce como una, lo que le llaman los estudiosos, una externalidad, es decir, algo fuera o diferenciado de la cultura. Ahora, ¿cómo se seleccionan esos bienes? A partir sí de esos referentes culturales, pero también a partir de las identidades que prevalecen en las sociedades. Y en esta selección participan al menos tres tipos de actores. El poder político, que es muy importante, la sociedad o las comunidades locales y la ciencia y la tecnología, que son quienes aportan todos esos saberes que tienen que conformar documentos a veces que tienen que sustentar la declaración de patrimonios naturales, que casi siempre nos referimos a ellos como territorios, ¿no? Territorios de áreas silvestres. Y bueno, yo diría que en términos generales el patrimonio natural es un proceso de selección, apropiación y valoración de ciertos territorios y, bueno, y que se expresa en acciones concretas. Y de ahí que las áreas naturales protegidas es una acción concreta que materializa el patrimonio natural en un sentido abstracto. Y las áreas naturales protegidas son una forma de representar el valor que la sociedad le otorga a la naturaleza como un bien apreciado. Okay. ¿Por qué, doctora, bueno, planteando esto que usted nos comenta, ¿por qué hay una preocupación o discusión por conservar el patrimonio, ya sea natural, cultural? Bueno, en particular, bueno, los patrimonios se refieren a bienes, ¿verdad? Culturales y naturales que las sociedades consideran dignos de ser conservados. En el caso del patrimonio natural, eh, es una expresión del valor que la sociedad actual le da a la naturaleza. Paradójicamente, esa gran valoración que ya mencionamos que es
muy aceptado que la naturaleza es patrimonio colectivo para generaciones presentes y futuras, paradójicamente es una época actual, en la época actual es donde o cuando más se ha deteriorado la naturaleza, es cuando más daño se le ha hecho a los ecosistemas. Quizás por eso mismo es más valorado, porque disminuye constantemente. Pero también esta valoración tiene que ver con el reconocimiento cada vez mayor, no solo a nivel académico ni político, pero sí de la sociedad, de que el estado de los ecosistemas, bueno, de la biodiversidad, como se entiende mejor, tiene que ver con el bienestar del ser humano. Y en cuanto que se deterioran los ecosistemas y la biodiversidad que está asociada a estos ecosistemas, se deteriora también la calidad de vida humana. Entonces, en ese sentido es importante la conservación de la naturaleza, y más en este contexto del cambio climático, del que entiendo que en pasadas ocasiones han hablado, ¿verdad? Sí, doctora, así es. Bueno, con la doctora Erika Cárdenas abordamos la cuestión de turismo y cambio climático. Antes de llegar a ese punto con usted, porque creo que también es relevante, sé que usted ha estudiado en algunos estudios el ocio y el turismo. ¿Cómo se relaciona esto con el patrimonio cultural y el patrimonio natural y las áreas naturales? Sí, es una pregunta compleja porque se relacionan de muchas maneras, ¿no? Las áreas naturales protegidas, como dijimos, es una representación del patrimonio natural, una forma de patrimonializar la naturaleza, pero su misión o su nuevo uso, definido a partir de estos procesos de selección, apropiación, valoración y selección de nuevos usos para estos lugares, le da un mayor peso a la conservación de la naturaleza. Sin embargo, el tema de la conservación no significa no tocar las áreas naturales, significa generar actividades que ahora se reconocen como de uso sustentable del territorio. Y el turismo es una actividad reconocida como una que puede solventar la subsistencia de los grupos locales que anteriormente a las declaratorias de áreas naturales sobrevivían de prácticas tradicionales como la agricultura, la ganadería y otras que a partir de un decreto de área natural protegida se consideran como depredadoras y dañinas al medio ambiente. De tal manera que el turismo se convierte en la alternativa más viable para que estas comunidades locales puedan lograr subsistir con sus propios territorios. Entonces, eso por una parte, desde el punto de vista de las áreas naturales protegidas. Ahora, desde el punto de vista de los habitantes, voy a subrayar los habitantes urbanos, que son los que más demanda manifiestan de áreas naturales protegidas, pues son cada vez más esta demanda que existe de naturaleza, del consumo de la naturaleza le llaman, porque en cuanto que las grandes urbes como Guadalajara cada vez se vuelven más pobladas, con mayor estrés, etcétera, hay mayor población que requiere o que necesita o que busca tener una convivencia, se dice, una relación con la naturaleza en sitios como el Bosque de la Primavera, que es área protegida, por ejemplo, en nuestro caso, o Huentitán, ¿no? la barranca de Huentitán, que son las áreas, yo diría, las áreas naturales protegidas de mayor afluencia de habitantes urbanos de Guadalajara, en los alrededores, ¿verdad? Tenemos otras un poquito más lejanas, pero tanto la Primavera como Huentitán tienen esa virtud de estar cerca, cada vez más cerca, y es una virtud, pero al mismo tiempo es una amenaza.